Muy buenas tardes a todas y a todos que como siempre nos siguen en las jornadas de Fundación Cáncer Vida y en esta oportunidad con un tema que nos parece tremendamente relevante, que tiene relación con la salud basada en evidencia, priorización, acceso y mejor salud en Chile. Para poder abordar este tema, este día hemos invitado en conjunto con Novartis, a quien le agradecemos que nos haya elegido como canal para poder tener hoy día a quienes pudimos invitar, representantes, por supuesto, de este tema que es tremendamente relevante, sobre todo para nosotros como sociedad civil, respecto de lo que es la salud basada en la evidencia, ¿cierto? Bueno, hoy día voy a dejar junto a quienes van a estar presentes, a quien también es mi co-anfitrión hoy día, que es Francisco Pinto, economista de salud de Novartis Chile. Estimado Francisco, adelante. Activa tu audio, por favor. Muchas gracias, Francisco. Por mi lado también, me gustaría dar un caluroso saludo a todas las personas que hoy día se han conectado y nos están acompañando. Por parte de Novartis, voy a presentar mi pantalla en un momento. ¿Ok? Bueno, en Novartis nosotros tenemos una visión muy clara, que es trabajar y con el sistema de salud, trabajar con ustedes, proporcionar este tipo de actividades para co-crear soluciones en forma conjunta que facilite el acceso a las terapias de innovación para los pacientes en Chile. El día de hoy me atrevería a decir que todos podemos compartir una visión similar. Creemos que un sistema de salud tiene que estar orientado al paciente y este sistema de salud tiene que buscar facilitar el acceso para elevar el nivel de salud, la calidad de vida de las personas a través de decisiones basadas en evidencia. Subrayo esta última parte, decisiones basadas en evidencia, porque hoy día ha habido un cambio de paradigma, hay una transición. Antiguamente las decisiones están orientadas en precios, en costos, y hoy en día están orientadas en valor y en resultados para el paciente, y este se demuestra a través de evidencia. Sin embargo, hemos detectado un desbalance conceptual, hemos detectado a través de interacciones con médicos, con pacientes, con políticos, que este concepto o esta abertura de decisiones basadas en evidencia no está realmente tan claro. Justamente la OMS en el año 2004 ya levantaba este punto, sostenía que es importante crear instancias en donde el sistema de salud se pueda conectar, y es justamente esa es la motivación del día de hoy, poder ser un puente de información y educación que nos permita justamente visualizar esta mirada más integral de las decisiones basadas en salud, decisiones basadas en evidencia, con el objetivo último, obviamente, de velar por el cuidado óptimo del paciente. Me gustaría devolverte la palabra, Francisco, agradecerte también la instancia a Fundación Cáncer Vía por generar este espacio, a todos los colegas también y las personas invitadas el día de hoy para poder tratar este tema. Gracias, Tocayo. Bueno, es importante también tener presente que hoy día estamos transmitiendo en directo a través de la sala virtual de Centrum TV, que es la productora que acompaña a Fundación Cáncer Vida ya hace 2 años, a la cual, como siempre, le agradecemos a todo el equipo que nos apoya. También, por supuesto, a Novartis, que ya lo mencioné, y también agradecer a la radio La Voz de los Pacientes, la radio digital que está conectada con nosotros en este momento a través de Víctor Flores y su fundación, que hacen que podamos multiplicar la señal. Ya nos está mandando informe que tenemos cerca de 80 personas conectadas en este inicio de sesión. Bueno, quiero dejar entonces a continuación en el contexto de la salud basada en evidencia y la importancia de la toma de decisiones y priorización en el sistema de salud chileno, a un hombre de la casa, el doctor Manuel Espinosa, médico, doctor en economía, profesor asociado al Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica. Estimado Manuel, bienvenido y muchas gracias como siempre. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos, un caluroso saludo a todos quienes están hoy día acompañándonos. Voy a compartir mi presentación. Francisco, ¿me podría decir si está todo ok? Sí, estamos ok, se ve, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en los próximos 10 minutos entonces voy a compartir algunas reflexiones iniciales porque mis colegas posteriormente van a tocar algunos temas más en detalle. Esta es mi declaración de conflictos de interés y sin más quisiera partir reflexionando la siguiente idea.
La salud basada en evidencia es un concepto primo hermano de la medicina basada en evidencia, están ancladas sobre la misma lógica, el mismo paradigma, y es una disciplina cuyo propósito fundamental es transferir la mejor evidencia científica disponible a la toma de decisiones en salud. Ahora, cuando uno ve los filósofos del conocimiento, refieren que tanto la medicina o la salud basada en evidencia está anclada en lo que se llama un paradigma positivista, es decir, se fundamenta en información obtenida desde estudios científicos con altos estándares metodológicos, evidencia que ha sido obtenida desde experimentos o desde la observación sistemática utilizando los clásicos métodos que utilizamos en investigación en salud. Ahora bien, desde una perspectiva amplia de las ciencias del conocimiento, la salud en evidencia está mayormente fundamentada en lo que llamamos el paradigma biomédico. Este paradigma biomédico es el que tiene el foco en la búsqueda del diagnóstico biológico, con el objeto de prescribir una acción médica, terapia, rehabilitación, es como nos forman a los médicos, aquí y en cualquier parte. Decimos que la medicina está centrada en la salud de los pacientes, pero en la práctica la formación que tenemos en medicina es centrada en enfermedad, centrada en el problema biológico. Y la salud se entiende esencialmente como una ausencia de enfermedad. Ahora, este paradigma lo que hace es sistematizar el desarrollo del conocimiento científico a través de la aplicación de ciertos métodos, su interpretación y su transferencia a los espacios de decisión, donde los juicios son exclusivamente científicos, pero no necesariamente sociales, ¿no? Y ese diría yo que voy sembrando una pequeña idea de los desafíos de este paradigma. La salud basada en evidencia, cuando uno se plantea, bueno, ¿qué evidencia es la que va por delante? En general uno se da una vuelta por el mundo y los sistemas que han venido implementando estos procesos basados en salud basada en evidencia han puesto por delante estas grandes tres fuentes de evidencia. La clínica, fundamentalmente médica, la económica y sanitaria, ya voy a precisar, y lo financiero, lo de orden financiero. Y si uno se da de nuevo una vuelta, uno encuentra que por ahí, por el año 92, aparece el primer gran proceso que reconocemos históricamente como proceso de evaluación de tecnologías sanitarias en Australia, a través del PBAC o el Pharmaceutical Benefits Advisory Committee. Luego, en el 99, aparece el famoso NICE, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Reino Unido, que más que el Reino Unido es de Inglaterra y Gales. El CADEF, que es la agencia canadiense, y en Latinoamérica, en la década del 2000, empiezan a aparecer los institutos de evaluación de tecnologías como CONITEC en Brasil, el IETS de Colombia. El tema es que esta salud basada en evidencia, esta medicina basada en evidencia, se le delega a estas agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que sistematizan los procesos, desarrollan y ponen en marcha las metodologías para informar las decisiones. Cuando hablamos de evidencia clínica, básicamente estamos hablando de cantidad de vida como mortalidad o sobrevida, y por otro lado resultados específicos por enfermedad, como son por ejemplo las recaídas en esclerosis múltiple, el control del eritema y el prurito, la picazón y la dermatitis atópica severa, o alguna escala de funcionalidad, que se llama artritis reumatoidea, por decir algo. Y, por cierto, lo otro que importa es la seguridad, que son los eventos no deseados, los eventos adversos. A la derecha de la diapositiva lo que les muestro es una toma fotográfica de uno de los tantos informes de evaluación científica basada en evidencia disponible, en este caso el de cáncer de mama, publicado en el año 2018 por el Ministerio de Salud en el contexto de las evaluaciones del cuarto decreto para la ley Ricarte-Soto. En una tecnología que da un poco lo mismo para esta discusión, lo que quiero proyectar acá es que en general lo que observamos son una cantidad restringida de desenlaces, como en este caso mortalidad y eventos adversos grado 3 y 4, que son los severos, nada más, y se resume en algunas medidas, algunas métricas clásicas de efecto de tratamiento. Después, en una columna, los expertos hacen un juicio de valor respecto del nivel de certeza de esta evidencia y proponen si esta es alta, media, baja o muy baja. Y después, el que implementa el método GRADE da un juicio de valor en términos más narrativos, ¿no? Entonces da un mensaje clave cuyo propósito es transferir un poco toda esta complejidad técnica a quienes tienen menos entrenamiento en los temas más de epidemiología clínica.
En términos de lo económico y lo sanitario, y lo puse en una misma diapositiva por el tiempo, la clásica evaluación económica, tal cual la ha definido el panel de Washington en su momento, el libro del profesor Drummond, dos típicos insumos para estudiar esto, son las evaluaciones que estiman la diferencia, perdón, el contraste entre cursos alternativos de acción en términos de costos y consecuencias. Entonces aquí estamos hablando de costo-efectividad, costo-utilidad, costo-consecuencia, costo-minimización. Ahora, habitualmente cuando hablamos de tecnologías en salud, si uno se da una vuelta por el mundo, lo que habitualmente uno encuentra son del tipo de costo-efectividad. Aquí les proyecto un ejemplo de un estudio de costo-efectividad que hicimos, uno de los primeros que hicimos acá en nuestro grupo, para una droga de hepatitis C. Es muy clásico en la evaluación de tecnologías nuevas en costo-efectividad, costo-utilidad. El costo-consecuencia, no hay una integración de costos y de beneficios en una métrica, como lo hay en costo-efectividad, costo-utilidad, y en general lo utilizamos para, digamos, reflejar un problema de salud pública con el objetivo de poner un tema habitualmente en la agenda. Así lo hicimos con el tema de dolor crónico musculoesquelético algunos años atrás, y aquí hay un estudio de costo-consecuencia para reflejar la complejidad, la gravedad o la complejidad del dolor crónico musculoesquelético. Por el lado de la perspectiva más de saludística, de los cientistas en salud pública, bueno, un elemento clásicamente muy importante es el de carga de enfermedad, y otro muy importante también es el de las evaluaciones de impacto. Aquí les pongo de nuevo otro ejemplo. Cuando estuvimos trabajando en dolor crónico musculoesquelético, no solo teníamos que saber cuánto le cuesta a Chile el dolor, sino que también la prevalencia, la carga de enfermedad, y por ahí hace 5 años atrás hicimos un primer estudio y ahora recientemente lo hemos actualizado y está recientemente publicado hace un par de meses. Y por otro lado, lo importante también en términos de esta evidencia para la toma de decisiones son las evaluaciones de impacto en términos del desempeño de los sistemas de salud. Aquí les muestro también un estudio que está próximo a publicarse, que hicimos en la universidad, donde evaluamos el impacto de un nuevo modelo de atención en la atención primaria, en los centros áncoras del Servicio de Salud Suroriente de la región metropolitana, y cómo hemos logrado, a partir de 3 o 4 años de cambiar el modelo de atención de los pacientes, lograr mejorías en los indicadores de desempeño del sistema, así como disminuir la mortalidad de los pacientes. Bueno, existen múltiples ejemplos. Aquí hay un reporte que trabajamos con colegas de Latinoamérica, publicado en un journal de la especialidad, donde damos varios ejemplos de otras evaluaciones de impacto. En términos financieros, lo más clásico es presentar el impacto presupuestal de tecnologías sanitarias. Habitualmente, al lado de la evaluación de costo-efectividad va un análisis de impacto presupuestal de tecnología sanitaria. Aquí les pongo de nuevo el ejemplo del mismo estudio que hicimos en hepatitis C, que les mostré en la diapositiva anterior. Este es el estudio de impacto presupuestal publicado. Y la idea es complementar la evaluación económica, que aborda un problema de justicia distributiva, con una evaluación de índole más financiero que otorga una idea de cuánto el sistema de salud debe proyectar en términos de su presupuesto para poder garantizar el acceso a las personas. Lo otro habitualmente son los estudios de costo, y aquí les pongo otro ejemplo, un estudio que realizamos hace poquito y publicamos hace poquito, que es el impacto de la hipoglicemia en los costos de salud en Chile. Entonces hicimos un modelamiento para evaluar, bueno, cuánto le cuesta la hipoglicemia, dados los tratamientos que hoy día el sistema de salud le está dando a la población. Una cuestión muy importante acá es que en la evaluación financiera, comparado con la evaluación económica, bueno, las evaluaciones son más bien de corto plazo, informa la planificación presupuestaria e informa los procesos de priorización. Sin embargo, en nuestros procesos de priorización resultan muy, muy relevantes, porque básicamente el proceso de priorización en particular de la ley Ricarte Soto lo que ha hecho es ocupar el impacto presupuestal como un criterio knockout, o sea, como un criterio de seguir o no seguir adelante en el proceso de priorización. Aquí les pongo un ejemplo. He borrado aquí el nombre de los medicamentos para no complicar y no desatender el concepto general, pero en el cuarto decreto la disponibilidad del fondo eran 5.905 millones de pesos, y fíjense ustedes, en este medicamento 1, al año 1, el impacto presupuestal que informa el Ministerio es mayor a esa cantidad, 7.300 millones de pesos, y por lo tanto ese medicamento no sigue el proceso de priorización. O sea, lo ocupan como un criterio knockout. En este medicamento 2 ocurre algo bien interesante, porque también el propio Ministerio también no sigue
saca este medicamento del juego de priorización porque considera que al año 3 también está por sobre el fondo disponible y aplica ese criterio, lo cual podría ser relativamente criticable, dado que se supone de que este criterio knockout aplica solo sobre el año 1 y no sobre el año 3. Pero yo creo que el proceso de la Ricarte-Soto todavía se está aceitando y es por eso que encontramos a veces algún tipo de inconsistencias acá. Finalmente, ¿cómo ha avanzado el sistema de salud chileno? Y con esto ya voy terminando. El régimen de garantías explícitas de salud es uno de los principales grandes nuevos procesos que se implementan en Chile a principios de este siglo, el 2003-2005, en un sistema priorizado de problemas de salud, donde la carga, las preferencias sociales y el costo es muy importante, donde hay una supremacía clara de la evidencia clínica sobre la evaluación económica, donde se evalúa también la capacidad de oferta del sistema, pero el gran problema es que tiene bajos estándares de transparencia que no nos ha permitido hacer un escrutinio público de alto nivel. En la ley Ricarte-Soto, que viene ahí el 2015, es un sistema ahora que prioriza de tecnologías, eficacia, seguridad, evaluación económica, impacto presupuestal, implementación y valores sociales están incluidos en la ley, en el reglamento, y el proceso incluye también una etapa de valoración, del inglés appraisal, en una etapa distinta y claramente separada de la de evaluación, lo cual es una enorme mejoría. Y mejora también los estándares de transparencia. Y lo último que tenemos es el proceso de priorización al alero de la ley del cáncer, el Comité de Drogas de Alto Costo, que hace una priorización de tecnologías en base a la demanda específica, hace un proceso de evaluación de tecnología simplificado, y aquí es donde volvemos al pasado, ¿no? Porque los estándares de transparencia están por el suelo, uno no tiene idea cómo se están tomando esas decisiones, a no ser que uno conozca a los colegas oncólogos que están trabajando ahí. ¿Para dónde vamos? Iremos a un plan universal de salud que va a consolidar todos estos esquemas de cobertura, les va a dar una misma administración, una misma lógica de priorización, o vamos a ir a un plan nacional universal de salud que va a mantener esta lógica fragmentada de esquemas de cobertura con distintas lógicas de priorización, con distintas administraciones. Finalmente, los desafíos es que, bueno, esta evidencia científica, económica y de estudios complementarios que hemos ido poniendo en el sistema, creo yo que se va a ir en el futuro nutriendo de otros elementos. El primero, el tema de outcomes reportados por pacientes. El segundo, algo que hemos trabajado en nuestro equipo bastante, la decodificación del conocimiento tácito a través de métodos mixtos, que viene antes de los Patient Reported Outcomes. Hemos hecho un estudio muy bonito ahí en dermatitis atópica severa, que es más bien de índole narrativo, con métodos cualitativos y cuantitativos. Los ejercicios de revelación de valores sociales en el contexto de análisis de decisiones multicriterio u otras metodologías. Y finalmente, los modelos de contratos innovadores, como acuerdo de red compartido y otro, probablemente es un tipo de evidencia nueva que se va a ir integrando en los procesos de decisión en el futuro cercano. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel, por tu intervención. La verdad que ya tenemos preguntas, así que las vamos a dejar para todos. Les vamos a contar de que, bueno, pueden hacer sus preguntas a través del chat, de todos los chats que hoy día están vinculados a esta transmisión, y las van a hacer llegar a través de producción, así que yo las voy a recibir y las vamos a tratar de responder al final de la jornada. Bueno, dos temas interesantes que tocaste, que este criterio knockout, que creo que vamos a tener que conversar al final, así como también el tema de la transparencia en la toma de decisiones. Me gustaría ahora dejar entonces a continuación al señor Ricardo Vitrán. Él es economista y socio fundador de Vitrán y Asociados. El tema es qué es el estudio de verificación costo esperado individual y cuál es su importancia en el sistema de salud chileno. Estimado Ricardo, bienvenido y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos los organizadores, muchas gracias a todo el público. Quiero verificar si me están oyendo bien y si logran ver mi pantalla. Perfecto. Todo bien. Bueno, el título de mi presentación es ¿qué es el estudio de verificación de costo esperado individual, GES, y cuál es su importancia en el sistema de salud chileno? Quiero partir hablando sobre las promesas incumplibles. Tal vez ustedes hayan oído hablar de aquellos políticos que prometen cosas como la que aparece en esta caricatura. Este político dice, si me eligen presidente, todos los ciudadanos tendrán acceso inmediato a toda la atención de salud de calidad que ofrece la medicina moderna
sin costo directo alguno, ¿no? Hay muchos políticos a los cuales les gusta hacer grandes promesas, pero no se preocupan mayormente sobre si estas promesas podrán o no ser cumplidas, o bien ignoran los requerimientos para que se puedan cumplir. Para eso están los economistas y otras personas. En este caso, el economista dice: momentito, el crecimiento económico solo nos permitirá aumentar el presupuesto de salud en un 1% anual para los próximos 3 años. Por lo tanto, esa promesa no es coherente con la disponibilidad de recursos financieros y no va a poder ocurrir lo que el político con tanto entusiasmo está prometiendo. Este es el tema de la presentación que yo les voy a hacer en los próximos 15 minutos. ¿Por qué se requiere realizar un estudio de verificación de costos esperados del régimen de garantías GES? Voy a abreviar estudio de verificación de costos con las letras E, B corta C. Actualmente, el régimen de garantías explícitas en salud, el régimen GES, tiene en su interior 85 problemas de salud prioritarios y otorga diversas coberturas e intervenciones para estos problemas de salud. Y la pregunta que se hace el Ministerio de Salud cada 3 años es si debiera o no debiera incluir algún nuevo problema de salud, digamos el problema prioritario de salud número 86. También el Ministerio de Salud se puede hacer la pregunta: para un problema de salud GES que ya existe para alguno de los 85 problemas, ¿será conveniente y será posible incluir algún nuevo fármaco o alguna nueva prestación o intervención? Bueno, ya sea que se desee incluir un problema nuevo prioritario en el GES o que se desee incluir un nuevo fármaco o alguna prestación para un problema GES que ya existe dentro de esos 85, desde luego el régimen GES es un régimen que apunta a alcanzar equidad. Todos los chilenos deben tener derechos garantizados a una atención de salud oportuna, de buena calidad y financieramente accesible. El régimen GES, instaurado en el año 2005, fue bastante revolucionario para el entorno de las políticas de salud de Chile porque garantizó mediante ley y de manera explícita garantías a las cuales tienen derecho todos los ciudadanos que están cubiertos por el FONASA y la CISAPRE, que representan como el 97% de la población del país. Pero el régimen GES también incorpora criterios de eficiencia. En principio, lo que se incluye al interior del GES obedece criterios de la medicina basada en la evidencia e incorpora criterios de costo-efectividad. Por ejemplo, en el régimen GES, para su construcción y para su formulación, se toma en cuenta, se diseñan protocolos, buenas prácticas, valor para el sistema de salud y se realiza en algunos casos estudios de costo-efectividad. Incluir una nueva tecnología sanitaria otorga un valor bastante amplio generalmente. Otorga un valor médico, un valor económico, un valor para el paciente, un valor para el sistema de salud y un valor social. El valor médico consiste en una mejor salud para el paciente, menor discapacidad, menor mortalidad prematura, menor incidencia de enfermedades, menor prevalencia. El valor económico incluye una posible mayor productividad de las personas debido a que tienen mejor salud, más protección financiera, menos gastos catastróficos, menos empobrecimiento debido al gasto en salud. Y para el sistema de salud está la medida de eficiencia, que es más salud por dólar gastado. Una nueva tecnología que se incorpora a un régimen como el GES o una nueva prestación aumenta el grado de satisfacción de los pacientes con su sistema de salud, puede responder a sus expectativas y mejora desde luego el acceso a ciertas atenciones que si no estuviesen en un régimen como el GES podrían no ser accesibles para muchas personas.
También la incorporación de una nueva tecnología en un régimen como el GES tiene valor para el sistema de salud. Puede permitir mayor innovación, puede permitir ahorros de gastos médicos futuros y puede también hacer posible el desarrollo de actividades de docencia. Y por último, la incorporación de una nueva prestación en un régimen como el GES tiene un valor social importante. Por ejemplo, puede responder al deseo que tienen las sociedades de poder contar con un financiamiento y con acceso a terapias de última oportunidad, por ejemplo, cuidados paliativos para el cáncer y para otras enfermedades terminales, o cuidados curativos de final de vida, como algunos tratamientos para el cáncer. También puede promover mayor cohesión social, el disponer de una nueva tecnología garantizada en un régimen como el GES. Ahora, ¿por qué se requiere el estudio de verificación de costos? Porque naturalmente, como lo decía la primera lámina con la caricatura, los recursos son limitados, ya sea que se quiere incorporar nuevos problemas prioritarios o bien que se quiere incorporar nuevos fármacos o nuevas intervenciones. Es necesario tener presente que los recursos médicos disponibles tienen límites. Hay límite en el presupuesto para la salud, hay límite en la cantidad de personal de salud, hay límite en la cantidad de insumos como medicamentos y otros. Si es que estos límites han sido alcanzados, entonces posiblemente no se va a poder modificar el GES como se deseaba. Entonces, la inclusión o no de estas nuevas tecnologías depende del presupuesto de los recursos médicos en los próximos años, y eso va a determinar si se puede o no incluir estas cosas en el régimen GES. Entonces, el estudio de verificación de costos ocurre aproximadamente cada 3 años y consiste en un ejercicio que es un poco económico contable, que predice cuánto va a costar incorporar en el GES un nuevo problema prioritario de salud o bien un nuevo fármaco. Estos estudios de verificación de costos tienen que usar información epidemiológica para conocer la incidencia y prevalencia de los problemas de salud, tiene que usar información sobre la demanda esperada de las personas, posiblemente proveniente de encuestas, tiene que usar también datos respecto de cantidades y costos de insumos que requeriría cada prestación, etcétera, etcétera. Son ejercicios bastante complejos que pueden tomar varios meses cada vez que se hace un estudio de verificación de costos. Ahora, supongamos que el actual costo del GES es el que está representado por el rectángulo gris, para los 85 problemas de salud vigentes. Y supongamos que el presupuesto disponible para el régimen GES en el año próximo es el que se representa con este rectángulo café. Si así fuese, y el estudio de verificación de costos muestra que el costo esperado de un nuevo problema o de un nuevo fármaco va a estar dentro del presupuesto adicional, bueno, en ese caso estaríamos bien, el FONASA y la CISAPRES podrían financiar el costo adicional de la inclusión de este nuevo problema o de estos nuevos tratamientos. Ese sería un escenario favorable. Pero también pueden haber escenarios desfavorables. Por ejemplo, cuando el presupuesto esperado para el año próximo es más modesto, es un poquitito superior al presupuesto del año actual. Puede ocurrir que el estudio de verificación de costos muestre que el costo esperado de los nuevos problemas de salud o de nuevos fármacos excede el presupuesto que va a estar disponible en los años futuros, en cuyo caso, alguna de las cosas que se pretendía agregar en el régimen de garantía GES no podrá ser incluida. Este diagrama que aparece acá ilustra cómo cada 3 años el Ministerio de Salud ha venido haciendo estudios de verificación de costos y agregando cada vez más problemas de salud. En el año 2005 tenía 25 problemas de salud,
en el año 2006 los aumentó a 40, en el 2007 los aumentó a 56, y el costo de estos problemas naturalmente fue aumentando a medida que se aumentaba la cantidad de problemas cubiertos. Pero el Ministerio de Hacienda, la economista que vimos en la primera caricatura, dijo, cuidadito, si dejamos libre el espacio hacia arriba, es posible que se entusiasme mucho la sociedad, los médicos, los científicos, y que hagan que el costo del GES exceda los recursos disponibles, y por eso fijaron un techo presupuestario, que es el que está representado por esta línea roja. En ningún momento el GES puede exceder ese techo presupuestario que viene dado por lo que se llama la prima universal, que son aproximadamente 3,8 unidades de fomento por ciudadano por año. Muy bien. Ahora, el costo del GES en cada año es la suma de las barritas que aparecen en la figura de abajo, cada una de las cuales corresponde a uno de los problemas prioritarios del GES, como la insuficiencia renal crónica terminal, la diabetes mellitus tipo 2, el VIH, la depresión en mayores de 15 años, etc. Y estos son los costos de cada uno de estos problemas garantizados por beneficiario por año expresados en UF. El GES ha venido progresando en su cobertura desde el año 2005, habían 25, luego 40 problemas, luego 56, luego se hizo otro estudio de verificación de costos, los problemas garantizados aumentaron a 69, hubo otro estudio de verificación de costos, aumentaron nuevamente los problemas a 80, luego en el 2008 hubo un nuevo estudio, la cantidad de problemas garantizados aumentó a 85 y ahora va a haber un nuevo estudio de verificación de costos y vamos a ver si es que las finanzas públicas chilenas y las finanzas para la salud, muy golpeadas por el gasto inesperado en la pandemia, van a permitir aumentar la cantidad de problemas prioritarios en el GES o bien expandir los tratamientos para los problemas que ya existen. El gasto del GES ha venido aumentando progresivamente a través del tiempo, pero sorprendentemente, el gasto no GES también ha venido aumentando y más o menos a la misma tasa. Entonces, el desafío para el Ministerio de Salud en sus negociaciones con el Ministerio de Hacienda es muy grande porque el gasto total en salud público y también privado se ha ido comportando siempre al ascenso. Conclusiones. El régimen GES es una iniciativa novedosa chilena que consiste en brindar garantías explícitas y legales de salud a la población del país. Yo la considero una política extraordinaria que ha traído muchos beneficios para Chile, aunque tiene cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo la transparencia en la formulación de prioridades, como decía Manuel. Para evitar promesas que no se puedan cumplir, el gobierno de Chile instaló un resguardo financiero que impide que el costo esperado del GES por beneficiario exceda un techo presupuestario. Esta es una excelente práctica fiscal, debo decirle que son pocos los países donde yo he visto que se aplique una práctica fiscal como esta de manera tan disciplinada, de modo que el gasto en salud, en las garantías ofrecidas por el Ministerio, no excedan los recursos disponibles. En efecto, muchos otros países prometen mucha más atención de salud que la que pueden financiar, lo que termina en un desprestigio político y un resentimiento de la población. Y por último, para determinar cuáles nuevas garantías deben ingresar en el GES, no solo importa conocer su valor médico, sino que también su valor económico, como el costo esperado, la reducción futura de costos, el aumento de productividad, y también su valor para los pacientes, el sistema de salud y la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu intervención. La verdad que es, efectivamente, para muchos de los que hemos podido en algún momento conversar con compañeros o colegas de otros países, ciertamente que el GES es un ejemplo. Y a pesar de que al final comentaste esto de que el techo presupuestario es una muy buena práctica, el tema de la desigualdad o los problemas con la imagen política o los recursos y la sensación de que nos falta mucho todavía para avanzar es igual para todos, digamos, sea que tengan un modelo o este.
De todas maneras, esto lo vamos a conversar después porque siguen llegando preguntas, así que le agradecemos a la voz de los pacientes que también nos está informando que tenemos 300 personas conectadas, más las que están por nuestra red, así que yo creo que estamos cerca de los 400. Ha sido todo un éxito esta convocatoria, así que vamos que nos queda un ratito más y ahora me gustaría poder presentar al señor Rubén Rojas. Él es economista de la salud y director ejecutivo de Fractal EDM, que es un estudio de costo-efectividad e impacto presupuestario y cuál es su importancia en la toma de decisiones en salud. Estimado Rubén, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Francisco. Agradezco mucho la participación de los anteriores exponentes, de la invitación a esta presentación, ¿cierto? Para poder aportar un poco cuáles son las ideas, los fundamentos que hay detrás de todo esto, de la economía de la salud, las prácticas y toda la filosofía que está detrás. Les pido si me confirman que se vea la presentación, por favor, Francisco. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, hoy día me pidieron que en 15 minutos, así al estilo concurso televisivo, fuéramos directo a hablar de cuáles son los estudios de costo-efectividad, los estudios de impacto presupuestario, en qué se puede diferenciar, cuáles son las problemáticas actuales. Aquí están mis conflictos de interés, ¿cierto? Soy director de Fractal, tengo honorarios profesionales, una beca de doctorado y también soy profesor de un diplomado de posgrado. El problema actual, sin duda, y esto yo creo que no hay ninguna persona que lo vaya a refutar, es que los costos crecen a mayor velocidad que los ingresos y la disponibilidad de recursos. Esto pasa en salud, en transporte, en educación, en todos lados, pero principalmente en salud, ¿cierto? Vemos cómo 6 países industrializados, ¿cierto? Desarrollados, muestran ahí su velocidad de cambio de los gastos en salud versus el PIB del país y versus los salarios promedios. Es decir, así como vamos, cada día va a ser mayor el problema. Entonces, como nosotros en Chile estamos insertos, ¿cierto?, en un sistema globalizado, ¿cierto?, tenemos el mismo dilema, ¿cierto? Hoy día la situación va cada vez empeorando en el sentido de cuánto es el affordability o la cantidad de dinero que hay que parar o levantar para suplir las necesidades de las personas. Ciertamente no alcanza, ya hemos visto cómo a pesar de los enormes esfuerzos, ¿cierto?, en aumentar presupuesto, no está mejorando el problema. Entonces, a nivel de país, salud compite en términos presupuestarios, ¿cierto?, con otras áreas de asignación de recursos, así como educación, las áreas para reactivar la economía, el empleo, seguridad del país, qué sé yo. Entonces, en un sistema de presupuestos limitados, como se ha hablado antes acá, asignar distintos valores a distintas unidades requiere, ¿cierto?, de un trade-off. O si que yo voy a asignarle más a algo, tengo que dejar de asignarle al vecino, ¿cierto?, si es que estos son los ministros. Y a nivel del Ministerio de Salud también existe una serie de trade-offs o de interacciones, transacciones en los cuales para poder asignar un presupuesto a un área, no es que haya disponibilidad ilimitada, lo acaba de decir Ricardo Vitrán, ¿cierto? Aquí el dinero es una cajita de dinero y tiene que alcanzar para múltiples cosas. Entonces, necesariamente tiene que hacerse una evaluación de todo eso que refiere la interacción, la asignación cruzada, sacar de un lugar para poner en el otro. Y como decía Manuel al principio, ¿cierto?, viene la evaluación de tecnologías sanitarias aquí a iluminar el camino y nos entrega, ¿cierto?, un manual de disciplinas en el cual podemos aportar con evidencia que viene desde la evidencia médica, combina con evidencia económica, ¿cierto?,
un proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, donde aquí un ejemplo del el HTA Core Model de UNETA, en los cuales varios dominios sobre la evaluación, solamente uno de ellos es el dominio de análisis de los costos y la evaluación económica. Y dentro de la rama de evaluación económica, ¿cierto? Hay múltiples diseños para poder calcular. Esto es básicamente sacar la cuenta de distintas cosas con distintas metodologías y para distintos objetivos, ¿cierto? Nosotros hemos visto, ahí Manuel mostró ejemplos de costo-efectividad en el cual se comparan entre dos o más alternativas o tecnologías sanitarias, se comparan los beneficios adicionales versus los costos adicionales de una nueva tecnología de salud versus la actual. Es decir, estamos parados hoy día en un punto, llega un nuevo tratamiento o dos nuevos o cinco y se comparan todos entre ellos respecto de cuántos son los beneficios adicionales y los costos adicionales. La comparación arroja unos resultados, ¿cierto?, que se analizan desde el punto de vista económico, la razón incremental de costo-efectividad, ¿cierto?, que luego se compara con el umbral de costo-efectividad, que es el que representa el costo de oportunidad de producción de esos beneficios, ¿cierto? Y uno tiene la primera foto o tiene un elemento que aporta a este proceso de toma de decisiones. Luego, en una dimensión más financiera, el impacto presupuestario trata de estimar la cantidad de dinero que se necesita para cambiar un tratamiento a otro o incluir uno nuevo, qué sé yo, es una cosa un poco más aterrizada respecto de cuántos van a ser los costos por año de este cambio, ¿cierto? Y como decía recién, ambos entregan información para apoyar el proceso de decisiones de cobertura. El tema central aquí es que el proceso de decisiones de cobertura pasa por el Ministerio de Salud, pasa por el Ministerio de Hacienda, tiene una lógica, en el caso de los estudios de costo-efectividad, una lógica de largo plazo, ¿cierto? En la cual nosotros, cuando realizamos un estudio de costo-efectividad, tratamos de establecer cuáles son las diferencias de costos y de beneficios en todo lo que se proyecte va a durar este problema de salud hacia el futuro, y lo que se entrega, razón incremental de costo-efectividad, es un valor que está en valor presente de todo lo que viene hacia adelante. Y cuando uno presenta esto al MinSal, digamos a ETESA, a la ETESA del MinSal, ellos, claro, lo conocen bastante bien. Pero cuando uno cruza la puerta de ETESA y empieza a presentarlo en otros lugares del ministerio, incluso al Ministerio de Hacienda, es bastante complejo, es bastante difícil lograr que se comprenda el significado de un costo por cual y ganado, por ejemplo, al compararse luego con el umbral de costo-efectividad. ¿Por qué razón? Porque hoy día nosotros tenemos enquistado quizás que en salud se habla del gasto por año. Y eso es algo que probablemente viene de mucho tiempo y que viene de tanto tiempo que ya lo tomamos como una práctica habitual. Decir, ok, el gasto entonces para el próximo año es de tanto. Y, como dijo Manuel, hacemos criterio knockout. Si no alcanza el dinero, entonces para afuera. Y dentro de los que probablemente me alcancen, yo voy a hacer mi priorización y luego escoger. Pero la pregunta entonces a la gente de Hacienda es, ¿por qué razón otras áreas del país, como vivienda, educación, obras públicas, seguridad, son capaces de tener una visión de largo plazo respecto al uso de los recursos y al cálculo de los beneficios? Porque los problemas de salud no son por año. Digamos, una persona con hipertensión arterial no renueva su membresía al club de hipertensos en enero de todos los años, por lo tanto, el problema lo va a tener siempre, las enfermedades crónicas van a estar siempre, por lo tanto, habría que tener una lógica que quizás
encuentro este puente de esta slide que mostraba Francisco Pinto al principio. ¿Cómo conectamos un área que hoy día recibe presupuestos por año y está tratando de lograr beneficios de largo plazo o hacer un cálculo un poco más complejo, ¿cierto? Sin embargo, es bastante difícil cuando uno se sienta a Hacienda y presenta un costo-efectividad de hacer este match. Es por eso que hoy día se han presentado nuevos elementos, nuevas metodologías como que le den un poco más de iluminación al tema de cómo esto se va, como más como una evaluación de proyectos, en el cual uno diga, si empezamos a tratar a los pacientes en el año 0, probablemente el mayor costo va a estar en el año 1, 2 y 3, y de ahí hacia adelante en una enfermedad crónica, ¿cierto? Empiecen a generarse ahorros y de aquí a 10 años probablemente se vayan a generar un ahorro, sí, relevante para el país. Y por eso, en el fondo, el desafío para las personas que trabajamos en salud es justamente llenar ese puente, hacer ese puente que permita que la visión sobre las evaluaciones económicas en salud tengan una lógica más coherente con los problemas de salud. Y en el plano más técnico, esa es como la problemática, ¿cierto?, que uno observa en nuestro sistema de salud. En plano más técnico, las diferencias, y me pidieron que fuera explícito en el fondo, de un estudio de costo-efectividad y un estudio de impacto presupuestario, es que el primero de costo-efectividad tiene valores que son expresados, los resultados finales, ¿cierto? Razón incremental de costo-efectividad, los resultados son expresados en valor presente de aquello que va a pasar hacia el futuro, es a nivel de paciente, y por el otro lado, el estudio de impacto presupuestario es a nivel poblacional, se ocupa, como decía Ricardo, la prevalencia, la incidencia, los casos susceptibles a tratamiento, se consideran una serie de costos y no ningún beneficio sanitario, solamente costos. Generalmente es por año, por eso hace perfecto match con el Ministerio de Hacienda, que entiende perfecto que si va a aumentar el presupuesto del 10%, o ojalá el 10%, del 2% de un año versus el otro, en el fondo puede encasillar ahí los que, sumando los impactos presupuestales, puedan hacerlo pagable ese nuevo gasto, ¿cierto? Y también incorpora la participación de mercado de todos los tratamientos disponibles para esa condición. Esto es lo que se está hoy día presentando en los estudios de costo-efectividad e impacto presupuestario. Sí están siendo parte del proceso de priorización de Ricarte-Soto, de la ley Ricarte-Soto, al menos en lo que refiere a recibir información, evaluarla y meterla en la ecuación final de evaluación de la tecnología sanitaria, ¿cierto? Entonces, finalmente, para no pasarme de mis 15 minutos, la costo-efectividad o los estudios de costo-efectividad son una herramienta para estimar eficiencia en el gasto respecto de los beneficios obtenidos. Sirve para informar procesos de decisiones en los sistemas de salud. Esto no es para que un médico prescriba o no un medicamento, sino que es la gran cuenta que tiene que tomar el sistema de salud para poder estimar si va a usar o no los recursos en una u otra cosa. Siempre los resultados de un estudio de costo-efectividad deben compararse con un umbral de costo-efectividad para establecer la relación de beneficio versus el costo de oportunidad de haberlos producido en otro lugar del sistema de salud. No ser costo efectivo no significa que no debe ser financiado. La evidencia hoy día es abrumadora respecto de esto. Existen otros elementos que aportan a esta ecuación de evaluación o de assessment de una tecnología sanitaria. Y finalmente, que es el impacto presupuestario, es otra herramienta que estima la cantidad de fondos adicionales de gasto o de ahorro producto de la incorporación de una nueva tecnología sanitaria.
En pocas palabras, es la definición de las dos grandes herramientas, ¿cierto? O de las más usadas, pero con un elemento de bastante precaución respecto de cómo nuestro sistema de salud debiera usarlo y cómo hoy día existe una brecha fuera del MinSal, fuera de TESA, de interpretación y de visión sobre el horizonte de tiempo, ¿cierto? Y cuáles son las cosas que debieran incorporarse como para poder hacer que la salud se evalúe más como una inversión o contemplando efectos de largo plazo y ahorros en el largo plazo o gastos en el largo plazo versus un gasto spot que vaya año tras año. Ahí termina mi presentación, así que Francisco, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por tu presentación. Muy interesante, por supuesto, todos los temas que hemos tocado en esta previa con nuestros invitados expertos. Y también ahora quiero aprovechar entonces para que se sumen otro grupo de expertos que están desde la vereda que yo represento también, que es la sociedad civil. Quisiera por favor que se sumaran el señor Gonzalo Tovar, presidente de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, y el señor Alejandro Andrade, presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, para que los pongamos ya en pantalla. Y Gonzalo y Alejandro, gracias nuevamente. Esta es creo que la segunda vez en el año que nos juntamos. Les agradezco mucho que compartan esta jornada. Los temas, como siempre, para nosotros, que hemos tratado de ir aprendiendo en estos años al respecto. Nos encontramos siempre con algunos problemas que no logramos entender, ¿cierto? Y que de alguna manera afectan directamente a quienes nos toca ver a día, que son los pacientes y sus situaciones. Gonzalo, Alejandro, les voy a extender algunas preguntas que tengo acá y las vamos trabajando. ¿Cuál es la importancia de la evidencia en salud para la calidad de vida del paciente, según la perspectiva que ustedes tienen? Gonzalo. Francisco, bueno, muchas gracias por la invitación. Ha estado súper interesante el tema porque es acercar temas que son de pronto un poco más técnicos al conocimiento de la sociedad civil, al conocimiento de las organizaciones pacientes. Y tal como lo decías tú, esto de cierta forma en el último tiempo nos ha obligado a tomar cierto conocimiento que antes, hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, las organizaciones de pacientes no manejábamos estos temas de medicina basada en evidencia. Yo creo personalmente que el tema de la importancia de la medicina, de la importancia de la evidencia en salud para la calidad de vida del paciente, está muy ajustado a entregar una atención de calidad y seguridad que está descrita también en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. En la medida que nosotros tengamos prestaciones de salud basadas en evidencia, vamos a poder entregar una mejor calidad y una mejor atención, una atención cada vez más segura, haciendo eco también del mandato legal de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Y creo que va muy de la mano la medicina basada en evidencia con la calidad y seguridad de la atención. Exactamente, Gonzalo. Alejandro. Bueno, aprovechar de saludarlos a todos y a todas quienes nos están viendo y escuchando, también a Gonzalo y Francisco y a todos quienes estuvieron antes también. La evidencia es fundamental para tomar decisiones correctas y poder administrar de manera eficiente los recursos que se disponen. Muchas veces el poder tener esta información le permite a las personas con una enfermedad o un diagnóstico quizás un poco complejo no ser tan aventureros en las situaciones que enfrentan y tener un mayor grado de seguridad en el tipo de diagnóstico, en el tipo de tratamiento que van a enfrentar. La medicina basada en la evidencia ayuda bastante a poder simplificar algunos procesos y nos entregan información real y prudente que hacen que sea mucho más robusto el sistema. Por eso es fundamental que nuestro país siga avanzando en este tipo de mecanismos y agradezco personalmente al doctor Manuel Espinosa que está acá presente, porque él tiene una causa bastante importante para poder destacar estos mecanismos distintos de poder evaluar cierto tipo de tecnologías sanitarias que es un paso fundamental que tenemos que dar como sistema. Oye, bueno, habría que considerar también, y a propósito de lo que comentaban nuestros especialistas,
que un poco la historia, por lo menos la salud pública en Chile respecto a algunos tópicos, por ejemplo, nos toca a nosotros en el caso de cáncer, o las enfermedades raras, que es como lo último que se ha sumado en nuestra lista de demandas, digamos, ¿cierto, Alejandro? Y Gonzalo, ha visto algo de luz, porque Larry Cartesoto, por un lado, es un resultado del empuje de la sociedad civil, ¿cierto?, en marchas multitudinarias, un par de veces a lo menos, dicho sea de paso con un paciente que tenía cáncer de pulmón, que era Ricarte, y así también en el caso de la ley de cáncer, entre otros. Entonces, el GES, como ejemplo, como ponía Ricardo, también como una modalidad de garantía explícita de salud que ciertamente en este periodo que hemos tenido incluso de pandemia, lo hemos tenido que usar muchas veces a propósito del incumplimiento de las garantías de temporalidad. Pero bueno, el punto es, ¿cómo ven ustedes en estos últimos 8 años, 10 años inclusive, en lo que se ha avanzado en este aspecto? Alejandro, ahora te voy a dejar primero. Bueno, yo tengo quizá una visión no tan positiva de las estructuras que existen hoy día en nuestro sistema, básicamente porque creo que estas han surgido con la necesidad de poder solucionar los problemas que el funcionamiento del mismo sistema plantea. Yo creo que dentro de un plan de cobertura sanitaria universal o de un sistema que plantea una cobertura universal, estos programas específicos de beneficio o de garantía explícita no debiesen existir, sino que las garantías de cobertura deben estar incorporadas de manera intrínseca en el sistema. Pero sí hay ciertas problemáticas que van a requerir algún tipo de uso de métodos distintos o quizás métodos más específicos, y en este caso la ley Ricarte-Soto y el GES nos entregan un marco, una estructura bastante positiva para poder seguir profundizándola más adelante, pero no como en un sentido emergente de entrega de cobertura o especial, sino que más bien como una estructura que va más allá de la singularidad, o sea, más allá de lo que ocurre comúnmente. Así que yo creo que estos 8 años nos han servido para poder utilizar algunas plataformas, utilizar algunos mecanismos y ver cómo funcionarían posteriormente en un sistema quizá un poco más universal. Gracias, Alejandro. Gonzalo. Creo que han habido cambios bastante importantes. El GES fue una política pública nacida desde el Estado, pero bien lo decías tú, la ley Ricarte-Soto nace de un programa, de un movimiento ciudadano que estaba fuera de programas políticos y de cierta forma la clase política se tuvo que hacer cargo de una realidad que se estaba exponiendo de forma transversal. Entonces eso encuentro que es un cambio bastante potente. Fue un cambio también durante todo el periodo de tramitación legislativa, la participación ciudadana que existió en la tramitación, en las indicaciones legales, en toda esta parte, en todo este proceso de debate público en el Parlamento, la participación de todas las organizaciones de pacientes respecto a la necesidad de tener una ley que fuese a la altura. Y la ley de cáncer también nace más o menos siguiendo ese mismo paso, escuchando las necesidades no cubiertas por este GES. El GES se supone que se plantea en un inicio como una solución totalmente fantástica a una serie de problemas de salud que iban a crecer exponencialmente cada vez. Y vimos, pasaron los años y vimos que para tratamiento de alto costo no había una solución efectiva, que GES las dejaba fuera. Vimos también ahora que con cáncer quedan cosas fuera. Entonces, se han ido buscando soluciones que han nacido desde la misma ciudadanía. Eso lo encuentro un cambio positivo y se han mejorado los estándares a raíz también de lo que decían ahí de la situación de los análisis de evidencia de la Ricarte-Soto, de la priorización, de la toma de decisión de la Ricarte-Soto de cobertura. Se ha generado un estándar que es mucho mejor de lo que había. Puede ser mejorable todavía, pero ojalá fuese el estándar también que se tomara para GES, para deliberación de otro tipo de coberturas en Chile. Oye, bueno, de hecho, Gonzalo, a ti te tocó participar también en algún momento en la comisión de priorización en la ley de Cartesoto, Sí, ¿te acuerdas? bueno, Tuviste una experiencia ahí como no, sociedad. que bueno, sí, no lo comenté, pero esa es como mi declaración de conflicto de interés. Yo fui miembro de la comisión de recomendación priorizada, representando a la organización de pacientes, y me toca también volver a ser miembro de la comisión de recomendación priorizada en este nuevo ejercicio del decreto 5. Así que justamente ahí tengo mi sesgo con respecto a la ley Ricarte-Soto. Muy bien, bueno, eso da cuenta del nivel de invitado que tenemos acá, ¿cierto? Y eso da cuenta,
Y da cuenta también Y del de nivel de participación capacitación ciudadana, que por supuesto. existe hoy día, Claro. porque siempre lo hemos discutido y lo discutíamos, se lo presentaba Manuel en otra actividad hace poco. Hoy día se critica de pronto mucho la ley Ricardo Soto por dejar muchos problemas de salud fuera, pero nos olvidamos de criticar a GES, que es una cosa mucho más cerrada, un poco transparente, y hoy día por lo menos el estándar Ricardo Soto es mucho mejor. Oye, bueno, Y la quiero participación aprovechar, de sí, por supuesto, exactamente. Bueno, quiero aprovechar que retomemos ese tema de la transparencia, pero para eso me gustaría que todos nuestros panelistas estuvieran presentes en la pantalla para que nos podamos reunir en este conversatorio final, donde voy a entregarles algunas de las preguntas que nos han ido llegando, que no son pocas, y sumar también hoy al señor Gerardo Martínez, de Economía de la Salud y director de acceso de la CAM, Latinoamérica y Canadá, de Novartis. Bienvenido, Gerardo, a esta mesa también. Activa tu audio nomás y estaríamos todos ahí, los veo en pantalla, parece, sí. Francisco está. Muchas gracias, sí. Creo que me falta Francisco Pinto, ¿no? En el panel. Si no, sí, parece que me falta. Bueno. Oye, quiero primero poner un tema para que lo debatamos, a propósito de lo que estamos hablando, esto de la priorización y de evaluación de tecnologías sanitarias y costo-beneficio y los cuales y todo lo demás. Transparencia respecto a los procedimientos. Transparencia. ¿Cómo evaluamos la transparencia a propósito de cómo procedemos al momento de priorizar? ¿En Chile existe un criterio de transparencia? ¿Existe una norma de transparencia? Bueno, quizás en Ricardo Soto, como decía Gonzalo, de repente se ven cosas como que las sesiones sean a través de YouTube, ¿cierto? Cuando se reúnen las comisiones. Pero respecto a cómo se toman las decisiones en tecnología sanitaria, por ejemplo, donde está Dino y otro equipo, así como nos pasa con las drogas de alto costo en cáncer. ¿Consideran ustedes que vayamos al tiro al hueso y hablemos de transparencia? Manuel. Gracias, Francisco. Que Mira, un tema interesante. no, bueno, transparencia, creo que yo me anclo de un poco los marcos del profesor Daniels, que nos dice, mira, un proceso justo es aquel proceso que nosotros podemos hacer un escrutinio público de él, ¿eh? Y que de alguna manera da los estándares de confianza en la población, de que lo que se está haciendo ahí se está haciendo bien, o al menos de la mejor manera que se puede hacer con las restricciones que enfrenta un sistema. Y las decisiones que emanan de ahí, entonces, son decisiones legítimas, es decir, son decisiones que, bueno, el resto de la ciudadanía acataremos porque esa decisión cuenta con los estándares para que nosotros consideramos que tengamos que seguir esas decisiones y no ir a la corte o no ir a otras instancias a desafiar esas decisiones. Y los 4 criterios que nos enseñó Daniels hace algún tiempo son justamente este de publicidad o transparencia, este segundo de que los argumentos deben ser relevantes, este tercero de que tienen que haber mecanismos de apelación y de resolución de conflictos, y el cuarto que tiene que haber un marco legal, un marco normativo que asegure los 3 anteriores. Y los filósofos después dijeron existe un quinto, que es la participación social y la participación de pacientes, en particular en estos ejercicios de evaluación de tecnología. Ahí es donde yo creo que el GES se queda corto, y en eso estoy de acuerdo con Gonzalo, lo hemos hablado varias veces. Claro, el GES no lo criticamos porque no tengo de dónde agarrarme para criticar el GES, porque no es como la Ricarte, donde nosotros acabamos de leer las 98 tecnologías que se valoran para el 4º decreto, pudimos identificar que en 20 de ellas habían cuestionamientos serios técnicos, y en otras tantas cuestionamientos más de valoración social, en un trabajo que ya vamos a mandar a publicar. Pero podemos hacer ese ejercicio, en Ricardo Soto no lo podemos hacer en GES. ¿Y para qué decirte cuando fuimos a evaluar los procesos de impugnación que abre la Ricardo Soto, que no los tiene GES, pero fuimos a fuimos a evaluarlo, y nos dio un tanto de pena ver de que en general las respuestas del ministerio eran diciendo, mire, sabe que no al lugar, no al lugar, no al lugar, no al lugar, y algunas de ellas efectivamente son no al lugar, ¿eh? Desde una perspectiva quizás sesgada desde el académico, pero otras son totalmente al lugar y encontraron la vuelta para decirle que no era el lugar. Entonces, en el fondo, yo creo que la transparencia sí es un elemento muy importante, pero la transparencia per se no te asegura o sea, no cumple todo lo que nosotros consideramos un proceso justo desde la perspectiva procedimental,
y en ese sentido tiene que ir aparejado de mecanismos de apelación y de resolución de conflictos y que sean eficaces al final del día. Esa es mi reflexión inicial, Francisco. Gracias, Manuel. Quiero pedirles a todos que tengan activos sus micrófonos nomás, Rubén también, igual que Francisco, y en las intervenciones levantemos la mano o metamos la cuchara nomás. No quiero que sea tan ordenado este tema, quiero que sea más bien un debate en que todos podamos ir aceitando la conversación, ¿ah? A través de los temas que estamos tocando. Por ahí también me pregunta Rebeca, dice, a propósito de lo que hablaba Manuel, ¿hubo renovación o actualización GES el año 2020? Ricardo, a lo mejor te la dejo ahí con que tú presentaste eso. Me imagino que habla de canastas, de cosas así. Tengo entendido que no la ha habido, pero me puedo equivocar. Tengo entendido que se licitó un estudio de verificación de costos nuevos que va a ser realizado en la actualidad, fue adjudicado y a través de ese estudio va a determinar el ministerio, a partir de los resultados, si va a haber o no modificaciones en los contenidos del GES. ¿De acuerdo? Pero me gustaría muy brevemente, por favor, referirme al tema de la transparencia. Yo creo que lo que ha dicho Manuel es muy sólido. La transparencia del GES se podría mejorar sin duda. Las transparencias de otros procesos relacionados con la ley Ricardo Soto también. Pero me gustaría más bien hacer un llamado a un enfoque positivo. Antes del GES, el 80% de los chilenos que estaba cubierto por el FONASA no tenía la menor idea de cuáles eran sus derechos en salud. No tenían idea. Iban a pedir atención y algunas estaba disponible, otra no estaba, para algunas tenían que esperar meses, otras veces años, y para otras no la recibían nunca. No podían patalear, no podían ir a tribunales, la verdad es que no tenían una declaración de derechos. La extraordinaria innovación del GES fue que por primera vez explicitó los derechos, los consignó en la ley y le dio herramientas a las personas y a una institución fiscalizadora para que la gente pudiera hacer efectivo sus derechos. Y ahora estando estos explícitos y con fuerza de ley. Por lo tanto, yo creo que en estos 16 años el avance ha sido muy grande. También existe transparencia, al menos en un proceso para la determinación de si se deben o no se deben agregar cosas. Entonces yo creo que ha habido grandes ganancias. Siempre se pueden mejorar las cosas y yo creo que yo le doy la bienvenida a las personas como los miembros de este panel que tienen ideas para mejorarlas y que tienen ambición para que éstas sean mejor. Pero yo creo que siempre es útil reconocer el avance que hemos hecho y el avance que hemos hecho como nación en esa materia, en materia de priorización, ha sido fenomenal. Eso es lo único que quería decir. Gracias, Ricardo. Rubén, no sé si querías intervenir también a propósito de la transparencia que... Sí, bueno, creo que está bastante completo y comprensivo lo que expuso Manuel y Ricardo. Solamente sumarme a lo que dice Ricardo respecto de que esto se construye de a poco y sí, se ha construido, no hay duda. No hay duda que el GES hoy día es muy importante y probablemente sería bueno si uno lo va a mejorar, en el fondo poder establecer algún elemento de priorización, porque el GES prioriza enfermedades, prioriza problemas de salud y la Ricardo Soto prioriza pares. Tecnología. Claro. Con problemas de salud, ¿cierto? Claro. Entonces sería bueno establecer también cuál es el proceso para la priorización de un problema de salud sobre otro y luego de determinar cuáles son las tecnologías o qué vamos a incorporar como garantía de acceso. Eso nada más, Francisco. Muchas gracias, Rubén.
Por favor, Francisco, Alejandro. a mí igual me gustaría incluir una diferencia. Hay una diferencia entre que existan actos transparentes y que un proceso sea transparente. Porque algo tiene que tener, cuando uno hace algo con el fin de que el objetivo de esto garantice a través de la participación ciudadana la transparencia, uno entiende que existe un proceso con el cual uno está determinando entregar un mensaje de transparencia. Es decir, yo quiero que esto se realice bajo cierto tipo de regla, bajo cierto tipo de norma para que esto sea legítimo. Y lo que uno puede observar, por ejemplo, es que la ley Ricardo Soto respondió a muchas de las necesidades que los pacientes planteaban en la discusión con respecto al GES, que no existía transparencia. Pero eso no garantizaba una participación 100% de los pacientes. Si hubieran tenido una visión vigilante, nosotros hemos podido agradecer, por ejemplo, el caso de Gonzalo, que tiene una actitud bastante inspectiva sobre la ley y que a nosotros nos nutre cada vez que conversa, porque aprovecha y nos enseña todos nuestros deberes y derechos, pero eso no significa que detrás de esto exista una intención de transparencia, de un proceso transparente. Yo no quiero sonar negativo, yo reconozco las cosas positivas que existen en el proceso, y eso es algo que uno tiene que reconocerlo. Pero cuando uno hace una descripción de un hecho, no es que está a favor del hecho, sino que a veces es necesario hacer esa descripción de lo que está ocurriendo. Estos sistemas que se han instaurado, no quiero confundir, pero el GES implicó una gran ventaja porque vivíamos con muchas deficiencias. Y lo que hace el GES, y por algo mostraba que la curva de gasto siguió aumentando, es que cada vez descubre más y nuevas necesidades, porque satisface necesidades que hemos ido superando una tras otra. Eso demanda que tanto nosotros como las personas que intervengan tengamos la intención de que esto sea lo más legítimo frente a la comunidad. Y desafortunadamente, algunas veces sentimos que eso no es así. Por eso uno agradece que exista la inspección ciudadana, pero eso no está dentro de un proceso de transparencia, porque no existe un mecanismo de resolución de conflictos. Nosotros cuando nos enfrentamos ante una negativa de acceso al decreto, no tenemos una forma de apelar a ese decreto. No tenemos un mecanismo conocido que permita poder decirle a una persona que está siendo negada en un tratamiento, usted tiene esta forma de resolverlo y va a tener finalmente una respuesta que le va a parecer conforme. Eso hasta el día de hoy no existe. Aceptemos que lo bien que ha hecho el sistema, lo bien que ha avanzado en deberes y derechos, porque eso es maravilloso. Pero hoy día, si bien estamos aspirando a tener un proceso transparente, podemos decir que no existe un mecanismo de apelación a la resolución de las cosas, más allá del acto judicial. Y es más, el acto judicial tampoco garantiza el acceso a una respuesta sanitaria. Tener una respuesta positiva por parte de un tribunal de justicia, cosa que muchos creemos que no es lo conveniente porque el presupuesto de salud no se puede definir en la corte, porque tiene antecedentes técnicos que dicen por qué uno tiene que usar cuánto dinero para priorizar. No existe un mecanismo real que resuelva ese conflicto. Y mientras no existe ese conflicto, no existe ese mecanismo real, no podemos decir que este proceso forma parte de un proceso de transparencia, sino que hay actos de transparencia en este procedimiento. Muy buena acotación, Alejandro. La verdad es que a propósito de lo mismo que estabas comentando, yo entiendo que todos los que de alguna manera accionamos en este modelo sanitario que nos tocó vivir en nuestro país, generamos ciertas tensiones con el modelo, ¿cierto? Que sentimos que no necesariamente es lo que quisiera, ni siquiera hasta lo intuimos, porque respecto a los derechos, los deberes que la gente ahora tiene y que antes no tenía, pero que no conoce. Hemos trabajado mucho con la Superintendencia de Salud este año y el año pasado, dando a conocer esos derechos, y en particular GES, Ricardo, hemos estado haciendo jornadas de GES, vamos a hacer de las 85, yo creo que nos vamos a durar 2 años a lo mejor en esto, pero solamente en cáncer, así que son 17 nomás. Pero vamos a hacerla justamente para dar a conocer esos derechos y deberes. Me gustaría también la opinión desde la industria. Pancho, no sé si tú, Francisco, nos podrías apoyar. Y sí, Gonzalo, dame un segundito porque después también quiero darle la palabra. Dime. No, antes Gonzalo, que pases, sí, disculpa, pero antes que pases como a la industria, me gustaría solamente tomar lo que dice Alejandro
Respecto a que efectivamente existen brechas de transparencia todavía en los procesos, eso es algo bien importante. Hoy día la comisión a la que se hace mucha alusión es una parte de todo el proceso y eso está hoy día transparentado, pero hay otros procesos previos y posteriores que tampoco no tienen transparencia, tampoco tienen mecanismos de impugnación. Y que también me quería detener en lo que decía Alejandro al final sobre la judicialización de las coberturas de salud, porque finalmente entendemos que es un acto inequitativo, que no resuelve los problemas y que en el ejercicio judicial, no sé, y volviendo al tema y al título de esta presentación, en las Cortes por lo general no se toma en cuenta de una forma adecuada la medicina basada en evidencia, la evidencia científica que acompaña los tratamientos, sino que se toman los criterios jurídicos y los derechos a la propiedad respecto a las cláusulas del contrato con ISAPRE, a la integridad física, etcétera. Y también haciendo alusión a lo que decía muy bien Ricardo, el GES lo que entregó a Chile es un contenido prestacional del derecho a salud que antes no estaba y que hoy día es exigible en las 85 patologías G y en los tratamientos garantizados por la ley Ricardo Soto y por la ley de cáncer también. Eso, Francisco. Déjame transferir entonces, bien Gonzalo, muchas gracias. Déjame transferir entonces la pregunta a Francisco Toro y también Gerardo, no es para cerrar Gerardo, es solamente porque quiero también que nos cuentes un poco desde la experiencia que se ve en México, por ejemplo, y en Canadá, respecto a lo mismo que estamos conversando ahora, como para dar una perspectiva un poquito más allá de nuestra frontera. Pancho, Pinto. Perfecto, gracias Francisco. Yo pienso que estoy muy de acuerdo con lo que plantea Ricardo, Manuel, la transparencia y también Alejandro. La transparencia tiene que ser un pilar fundamental. Me gusta esto de separar el acto al proceso transparente. Desde la perspectiva de la industria, creo que hoy día, partiendo con tu pregunta, ya es per se un ejercicio de transparencia, poder tener a todo el panel conversando, tocando el tema, levantando el punto, creo que contribuye. Obviamente desde la perspectiva de la industria es importantísimo poder tener claro el proceso de cómo se priorizan las drogas, cómo se evalúan, y sería deseable que se pueda avanzar siempre en esa línea en mejorar. Y el aporte hoy día hacer es justamente generar este espacio. Me agrada bastante la pregunta tan directa, tan precisa de presentar el tema, y como te digo, siento ya que esto es per se un ejercicio inicial de transparencia, de poder levantar el punto, que las personas que nos están acompañando el día de hoy puedan estar familiarizados que algo que ya está bien presente y candente en toda la gente de economía de la salud. Ricardo. Pancho, muy amable, muchas gracias. Gerardo, enfoquémoslo un poquito más en lo global, para salir del tema de la transparencia en lo particular, sino que en lo global, desde la experiencia de lo que tú te toca vivir en México y en Canadá, a propósito, por ejemplo, participación ciudadana, este tipo de jornadas que estamos haciendo ahora, en donde distintos actores plantean desde su experticia temas como la evidencia en salud. Cuéntanos un poco, Gerardo, ahí desde afuera, desde Ciudad de México estás, ¿no? Así es, así es. Bueno, saludos primero desde la Ciudad de México. Francisco, les agradezco mucho la oportunidad de participar. Yo, por mi trabajo, tengo acceso a ver cómo son los sistemas de salud de toda América, con excepción de Estados Unidos. Y lo que les puedo decir es, primero, una de las medidas para saber qué tan maduro es un sistema de salud y qué tanto puede acceder a, digamos, a innovación en tratamientos de salud, creo que es esta participación ciudadana. El caso específico de México, no se tenía hasta hace poco tiempo realmente un vehículo para que la ciudadanía pudiera elevar, por ejemplo, la solicitud de un medicamento. Estas cosas ya están muy bien solventadas, por ejemplo, en Brasil o en Canadá. Y de verdad, felicidades por todo el trabajo que hacen ustedes a partir de la fundación y de la sociedad, porque si dejamos el tema de la salud solamente como una decisión que toma un médico acerca de prescribir un medicamento y un pagador acerca de pagarle o no, o reembolsarle o no un medicamento que fabrica un laboratorio, estamos dejando a un quinto elemento que es uno de los más importantes, que es ese paciente que va a recibir el tratamiento. Si no tenemos esta participación, realmente estamos hablando de una transacción comercial. Y creo que eso, el trabajo que ustedes hacen realmente es levantar la mano como sociedad
Creo que también es importante que como sociedad sepamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, seamos muy conscientes de que en efecto los recursos son muy limitados y que tenemos que hacer lo mejor que se puede con lo que tenemos, pero el trabajo que ustedes hacen es vital en ese caso y creo que mientras más haya participación ciudadana, creo que más se va a poder fortalecer el sistema de salud chileno y sobre todo creo que es la mejor práctica que vemos en otros países como el modelo a seguir. Gracias, Gerardo. Bueno, a propósito de participación ciudadana, voy a tirar algunas preguntas ahora que nos llegaron. Álvaro Sepúlveda dice, esto era para Ricardo cuando estabas presentando tú, Ricardo. Dice, en su opinión, ¿hasta qué punto el decidir incluir un nuevo fármaco o prestación, mejorar el catálogo de prestaciones disponibles para un problema de salud GES, versus incluir un nuevo problema de salud, es una decisión técnica, E, B, C, o es más bien una decisión política? Buena pregunta. A ver, cuando se inició el GES, hubo una economista de la salud chilena que se llama Verónica Vargas, que hizo un intento sistemático y académico por tratar de explicitar los criterios que había usado la comisión que formuló el GES, de manera de poder decir, el criterio de costo-efectividad primó en un 20%, el criterio de reducir la carga de enfermedad primó en un 80% o cosas por el estilo, ¿no? La protección financiera en un tanto, etc. No lo logró muy bien y eso demuestra que estas observaciones a la insuficiente transparencia que están haciendo los colegas en este foro tienen un asidero real, y es que todavía sigue siendo difícil juzgar la inclusión de nuevos elementos en el GES, porque no queda claro si esos elementos se están incorporando para mejorar la protección financiera de los ciudadanos, o bien para mejorar su estado de salud, para reducir su discapacidad o su mortalidad prematura, o bien para responder a sus expectativas. Todavía no lo tenemos lo suficientemente claro. Entonces, entre agregar más garantías a un problema que ya existe, o bien agregar un nuevo problema, si yo tuviese que decidirlo, usaría los criterios estándar que debe usar un economista trabajando junto con expertos en salud pública y epidemiólogos. Evaluaría si incluimos un nuevo problema, ¿en qué medida esto va a mejorar el estado de salud de los chilenos? ¿En qué medida va a mejorar su protección financiera para evitar empobrecimiento y evitar shocks financieros en caso de que no estuviese incluido? ¿En qué medida la satisfacción de la población va a aumentar porque la población desea que su sistema se lo ofrezca? Etcétera, etcétera. Versus agregar más cosas para un problema existente. Existen formas sistemáticas de aplicar criterios explícitos. Más difícil, eso sí, es aplicarle peso relativo a cada uno de estos criterios, y ahí depende mucho del consumidor. ¿Qué vale más, la protección financiera o la satisfacción del consumidor o la reducción en la discapacidad? Eso sí que es mucho más difícil responder. Pero yo creo que esta pregunta general que hace el participante no puede ser respondida sin una especificidad total respecto de a qué problema existente se refiere, a qué prestación que se le agregaría se refiere y qué problema nuevo se estaría considerando. Oye, gracias, Ricardo. Veo ahí a Manuel y a Rubén que no hay en la hora de poder decir algo en este tema. Yo les voy a dejar la palabra, pero 5 minutitos nomás, chiquillos, no más. Yo sé que quieren ahí aportar. Parte, Rubén. Dale, gracias Francisco. Sí, aportar que cuando uno hace la pregunta a los tomadores de decisiones de qué fue lo que pensó cuando hizo lo que hizo, es muy difícil obtener una respuesta. Yo creo que la manera de partir y romper el hielo es
qué es lo que debería pensarse, tomarse en cuenta, cuáles debieran ser los criterios a incorporar hacia el futuro, sabiendo que lo que ya pasó es muy difícil de explicarlo porque probablemente el mix de elementos para decir, ok, aquí se cruzan lo político, lo económico, lo circunstancial, los periodos de elecciones, los periodos de la presión social, etc. Entonces es muy difícil hacerlo hacia atrás, pero quizás si uno se sentara y le empezara a pedir explicación o pedir cuáles debieran ser los criterios o los atributos que debiesen ser tomados en cuenta en una futura priorización del GES, probablemente se podría hacer el llenado, digamos, ya, estos son los criterios y Claro. uno después con herramientas metodológicas como el multicriterio, análisis de decisiones multicriterio, a través de unos ejercicios, ¿cierto? Va haciendo florecer cuáles son los puntajes que tiene cada uno. Entonces, una vez que se consensúa, se valoran y luego entran los problemas de salud, porque esto es para el GES, ¿cierto? Sería priorizar problemas de salud, luego uno podría decir, ok, hoy día en la situación en que estamos, el próximo problema de salud o la próxima adicionar tecnología a un problema de salud ya existente, dependiendo de cómo sea, debiera ser, este es el camino. Pero a mí me pasó en el doctorado, cuando uno pregunta hacia atrás y decir, bueno, ¿por qué usted hizo esto? Es muy, muy difícil que ellos te digan, o se van a poner nerviosos, te van a contestar cualquier cosa. Es mucho mejor aprovechar hoy día que estamos en zona como de hoja en blanco, decir, ok, ¿qué es lo que debiese hacerse para adelante dado su expertise, por ejemplo? Eso no Bueno, o te dicen, yo no estaba en ese año, así que no sabría Claro, decir. yo no, justo no estaba ahí. Estaba en otra cosa yo, claro. Manuel. Sí. Sí, mira, brevemente estoy de acuerdo con lo que plantea Ricardo en el sentido de que es muy difícil responder eso así. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un relato de lo que ha ocurrido en Chile para atrás en el contexto de GES, se ha ido informando y yo estoy seguro, si le pregunto a Ricardo, debe saber del día 1 por qué fueron 25 y después 50 y cuáles fueron y todo, pero no vamos a entrar en ese detalle. Mira, no, compartirles lo siguiente. En este momento, de hecho, estoy trabajando en Argentina con una querida colega de Ricardo, allá con Úrsula Giedión, en el BID, trabajando justamente en armar esto para un plan de beneficios nacional en Argentina, algo así como el GES de Argentina. De hecho, se está apareciendo. Y justamente estamos organizando esto y estamos abordando este problema. Independiente de lo que haya pasado en Chile en el pasado o en otros países, cómo lo armamos bien. Y en general yo creo que tenemos que armar estos marcos de valor para la priorización de problemas de salud y después de tecnologías en 2 etapas distintas, aclarar muy bien cuáles son nuestros marcos de valor y nuestros criterios. Y ahí sí a lo mejor un matiz con lo que comentaba Ricardo, porque mi visión es que al 2021 los criterios que empiezan a aparecer en estos espacios deliberativos empiezan a salir algunos criterios a lo mejor un poquito distintos. No te digo que todos, muchos criterios distintos, pero 1 o 2 criterios distintos a los que uno veía hace 15 o 20 años atrás en la discusión de la política pública. Luego después uno los tiene que bajar si realmente esos criterios los puede operacionalizar porque hay falta de data para poder medirlo y hay una serie de tecnicismos ahí. Pero en general yo te diría que ponerse de acuerdo de un set de criterios o atributos para hacer una priorización sobre problemas de salud y en una segunda etapa de ver cómo te vas a hacer cargo de ese problema de salud y aplicar algunos temas de evaluación de tecnologías sanitarias, parece como un rompecabezas que fluye. Con todas sus complejidades, por cierto, pero ponerse de acuerdo para que la decisión sea lo más legítima posible, yo creo que es el camino. El desafío de Chile yo creo que es ese, yo creo que no nos da el tiempo acá, pero justamente la gran pregunta que tengo yo es, bueno, vamos a tener plan universal de salud en 2, 3, 4 años más, y cómo va a lucir ese plan, va a ser esta mezcolanza de cosas que tenemos hoy día, Ricardo Soto, qué sé yo, ley DAC, y mañana yo miro a Alejandro, gracias Alejandro por la mención anterior, vamos a tener una ley de enfermedades rara con otro fondo más así administrado por no sé quién, y cada vez más complicado esto, o vamos a olvidarnos de toda esa lógica y vamos a hacer un plan universal de salud con una lógica de priorización, un marco de valor. Bueno, esa es la pregunta para otro seminario. Oye, bueno, eso me recuerda a la analogía que me toca a veces, por mi edad, por supuesto, jugando a la pelota chiquitito, usando pelota llena de parches. Y la usábamos hasta que la hacíamos pedazos y le poníamos más parches.
Entonces es como el modelo sanitario, así como la salud. Vamos parchándola hasta para mantener la pelota en juego. Mira, hay una pregunta que no voy a dejar pasar porque ya estamos cerrando y después Gerardo cerramos, ¿ya? Que dice Verónica, ¿por qué si la riqueza de un país está en sus habitantes mientras están activos y son funcionales, todo va bien, y para lo cual pagamos impuestos altos, no sé, entre el 19% del IVA, entre otras cosas, durante toda nuestra vida, y cuando te enfermas se nos pone techo, me imagino que el techo que decía Ricardo, y entramos en un estudio de costo-beneficio? Cuando ya dejamos en funcionales y empezamos ahora ya no ser funcionales, sino que empezamos a gastarle al Estado, no le incorporamos recursos al Estado. ¿Por qué cambia esa modalidad en el ser humano? Me imagino que ella está preguntando respecto del lugar en que vive. Tiene como una onda más ético-moral, no sé. Ahí me gustaría, Alejandro, darle una vuelta, por favor. Bueno, hay algunos profesionales que nos han enseñado que nosotros en nuestro sistema de salud actual, en la etapa en la que más capacidad de generación económica tenemos, por lo común no generamos ahorro en salud, sino que asistimos a una ISAPRE y no estamos en un fondo público, por ejemplo, y nuestros dineros que podríamos generar cuando más generamos, menos lo usamos. Y cuando más necesitamos, menos generamos. Cuando uno nace, ocupa mucho dinero del sistema de salud, bueno, y nace sin ropa y sin nada. Y ahí la necesidad es amplia. No es que nos pongan un techo, yo ahí hablo ahora como persona con un diagnóstico, que de hecho hoy ya está en discusión un tratamiento de altísimo costo. Y a uno hace que se cuestione si es justo, es válido que se gaste todo el dinero en un grupo de personas específicos, sino que existen múltiples personas que tienen necesidades. Y yo creo que a esa relación o en eso es lo que hacen los expertos que nos acompañan en esta conversación. Los recursos son finitos, los recursos no son ilimitados. Y ahí uno tiene que tener un grado de simpatía con el común. Y yo siempre ocupo la palabra simpatía, y esta es como mi lucha personal, intentar que se entienda el verdadero significado de la palabra, el significado original. O sea, sentir la misma condición, sentirla realmente con otro. Y hay otros y otras que tienen infinitas necesidades, y como tenemos finitos recursos para ayudar a infinitas necesidades, se hace fundamental priorizar y establecer cuotas para que nadie quede afuera. Y ese ha sido un poco el costo que ha tenido nuestra forma o nuestro mecanismo, que nos hace quizás cuestionar un poco, decir, esto está perfecto, esto está súper bien, porque está bien, no ha estado mal, ha mejorado bastante, ha sumado mucho, pero también han quedado muchos afuera y han quedado muchos atrás. Entonces eso no puede seguir ocurriendo. Yo entiendo Claro, ese claro. Es que pareciera que desde cuando hay que pagar impuestos entramos todos, pero cuando hay que recibir el beneficio, ahí tenemos que elegir quiénes sí y quiénes no. y Gonzalito. desafortunadamente no se puede escoger a todos. Claro. Sí, es una pregunta bastante interesante que da como para harto tema, pero hay una premisa cuando uno estudia Derecho de Seguridad Social que dice que uno nace para morir. Entonces, el derecho a la seguridad social tiene que preocuparse de todas las inactividades del ser humano, que es la orfandad, la discapacidad, la viudez, la salud, etcétera. Y ahí hay que buscar una fórmula que, como dice Alejandro, deje a la menor cantidad de gente fuera, porque justamente esta idea de lo que decía esta persona es una realidad, en la medida en que las personas, por ejemplo, no tienen acceso a GES, se sienten ciudadanos que tienen que estar tributando, pero que no tienen un retorno en una cosa tan importante como su propia salud o prestaciones directas de salud. Y cuando tú cruzas y logras un GES, te sientes de alguna forma como beneficiado por tus propios impuestos. Entonces, hay que buscar una lógica ahí entre cruzando lo jurídico, lo ético, lo biomédico, etcétera, pero eso es una decisión que hay que tomar como país, como Estado, de qué es lo que hacemos con todos y cómo logramos que la mayor cantidad de gente quede protegida y no queden por fuera dispersos, dando vueltas contra el sistema, que sabemos que es un sistema fragmentado,
Sí, segmentado y súper complejo transitar para los pacientes. Por eso que con el tiempo parece que las instituciones se van desmoronando porque uno se da cuenta que parece que no están hechas para uno, o por lo menos para lo que uno pensó que eran, ¿no? Oye, yo sé que quiere hablar Rubén, yo sé Manuel que quiere hablar, pero vamos a llegar hasta acá. Yo quiero darle las gracias, ha sido una hora y media muy educativa, las preguntas, la cantidad de gente, hemos tenido más de 450 personas conectadas. Les agradezco a la voz de los pacientes que estuvo nuevamente con nosotros, a Novartis, por supuesto, a Centrum TV, que hizo posible la producción de toda esta jornada. Y Gerardo, quiero darte las gracias a ti en nombre de la Fundación, de que hayas asistido a esta jornada desde Ciudad de México, y dejarte las palabras de cierre para terminar. No, Francisco, pues qué honor, muchas gracias por a los expertos que me antecedieron, por acercar todos estos temas al público en general, porque al final todos somos pacientes potenciales y todos necesitamos conocer esto para poder ejercer nuestro derecho a la salud efectivamente. Mira, desde Novartis, nosotros estamos convencidos de que el éxito de nuestra compañía, el de la comunidad de médicos y pacientes y el de los sistemas de salud no tienen por qué estar peleados, porque todos podemos tener éxito al mismo tiempo. A esto nosotros le llamamos el triple win o la triple victoria. Médicos, pacientes, la misma empresa y los sistemas de salud. Y para darte un ejemplo, hoy mismo tuvimos la buena noticia, Novartis, el sistema de salud de Reino Unido y, por supuesto, los pacientes, porque uno de nuestros medicamentos, que se llama Inclisiran, que sirve para tratar el colesterol elevado, fue aprobado por el organismo evaluador de Inglaterra, que se llama NICE, y del que nos hablaba el doctor Manuel en su presentación. Pero lo importante de esto es que esta aprobación abre la puerta para que el gobierno comience a comprar un medicamento para toda una población, para que al mismo tiempo Novartis en este caso, pero cualquier otro laboratorio, pueda ofrecer mejores precios que van acorde al volumen de venta y haga, obviamente, que los gobiernos puedan comprar cantidades necesarias para reducir la enfermedad de un modo que sea medible. Y lo más importante, para que los pacientes que están en esta mayor necesidad y para los cuales ya no existen otras alternativas de tratamiento, les podamos permitir tener una vida plena. Así que nada nos gustaría más que comenzar a ver más iniciativas innovadoras en Chile y en otros países latinoamericanos como esta, ¿no? Y yo creo que este tipo de reuniones como el que acabo de tener el honor de participar, este tipo de actividades en las que nos podemos conocer, nos acercan a este camino y es el modo más seguro de que podamos encontrar estos puntos de acuerdo y donde alcancemos esta famosa triple victoria que a todas partes nos conviene. Y bueno, pues yo con esto me despido, no sin antes agradecer de nuevo a Caservida y a mis colegas de Novartis, pues la generosa oferta que me dieron para poder acompañarlos. Les deseo una buena noche y saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Gerardo, gracias, Alejandro, gracias, Ricardo, gracias, Gonzalo, Manuel, Rubén, Francisco. Nos vemos en una próxima jornada, ya la próxima semana tenemos una nueva jornada de Fundación Caservida. Vamos a hablar de ensayos clínicos, que es otro tema interesante, que ha estado un poquito postergado y que probablemente tenga mucho paciente, lamentablemente, en el proceso de lo que va a ser ahora volver a consultar y tratarse y los diagnósticos pendientes que quedaron del periodo del 2020. Así que vamos a tener harto que hablar con respecto a aquello. Un abrazo grande para todos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.